Jesús Ortiz es periodista y consultor senior de estudio de comunicación, además de ser también profesor en el Máster de Dirección de Comunicación en la Universidad Europea de Madrid. En esta empresa, en el estudio de comunicación, llevas 30 años trabajando, lo cual lo tenemos que felicitar porque hoy es el día en el que ya cumples estas 3 décadas y toda tu vida ha estado dirigida a la comunicación. Has dirigido medios de comunicación, empezaste en la radio también. Bueno, para ti la comunicación siempre ha sido como tu arma. Hemos de decir que eres obetense y allí también estudiaste, hiciste algunos estudios de Derecho y de Marketing también. Muy buenos días y bienvenido, Jesús. Muy buenos días. Gracias, Rosa, y gracias por permitirme hablar de comunicación en un lugar tan bonito como este, como es la Universidad Europea. En la Universidad Europea hoy has venido para presentar el libro de comunicación empresarial, que hacéis como un resumen de 33 claves que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla, pero si te parece vamos a dar paso a Alex Costa, que él nos va a hablar de este libro. Sí, 33 ideas claves para una comunicación de éxito es el libro con el que se celebra este 33 aniversario, 33 aniversario de estudio de comunicación. Es una idea por año a la que se hace referencia para un modelo comunicativo primordial en estos tiempos. En él participa el equipo de estudio de comunicación y también su consejero delegado Benito Berceruelo, por cierto, autor de estas 33 ideas. Señor Ortiz, buenos días. ¿Qué ha de tener una empresa para que sea exitosa en la comunicación? Muy buenos días, Alejandro. Una empresa lo que tiene que tener es conciencia de que tiene que comunicar, porque aun si no comunica, también está comunicando. Y el silencio es lo peor que pueden tener las empresas hoy en día y siempre. Dentro de la comunicación tenemos que decir que el protocolo es importantísimo, esas normas de comportamiento, ¿no? Y cada uno tiene que tener su sitio. Dicen en el libro que, que algún político actual está haciendo mal uso de esa mala educación y que lo está convirtiendo como un símbolo diferenciador. ¿Cómo son estos nuevos políticos? ¿De qué manera están ejerciendo esta comunicación? ¿Qué es lo que deberían hacer? Bueno, yo creo que los errores de comunicación, tanto para las empresas como para las personas individuales, siempre acaban trayendo malas consecuencias. Ser irrespetuoso, no valorar a la persona que se tiene enfrente, no pensar que el periodista con el que estás hablando es una persona que también tiene sus objetivos y tiene sus intereses, al final va a redundar, va a repercutir negativamente para la persona que hace eso. Es un principio de educación. Yo creo que el protocolo en general es un principio de educación. Es decir, cómo quiero mostrarme ante unas personas, ante unos invitados, de una manera concreta, es una forma de comunicar también, para que me vean como la persona afable, educada, recta, rígida que soy y quiero ser. Y insisto, probablemente alguno de estos políticos a los que estás aludiendo, Rosa, lo acabará pagando tarde o temprano. ¿Cómo puede influir precisamente, vamos con este tema, cómo puede influir una metedura de pata, aunque sea inconsciente, en un político? Hombre, depende mucho de la metedura de pata, evidentemente, pero en general cualquier portavoz, repito, me da igual que sea político, que sea de empresa, que sea de organización, de institución, cuando se equivoca debe saber rectificar, porque si no rectifica, alguien puede pensar que no está queriendo decir la verdad, que no está queriendo ser transparente, y eso va a repercutir en su perjuicio personal y en el perjuicio de la empresa, de la organización, del país al que representa. Vamos a hablar ahora de algunos juicios mediáticos, juicios políticos, que hemos tenido estos días la entrada en prisión de algunos personajes. ¿Cómo se hace esa comunicación? Bueno, es verdad que hay una especialización o una sección, por así decirlo, dentro de la comunicación, que es la comunicación en litigios. Yo diría que es tan importante como preparar el propio litigio en sí mismo. Es decir, no solamente cuando una empresa, una organización, una persona de esa organización está sumida en un proceso judicial, tiene que estar con sus abogados intentando ver qué es lo que va a decir, cómo se va a explicar ante los jueces, ante los tribunales, sino también qué imagen
en la medida de su prestigio, de su proyecto exterior, qué imagen va a tener en ese exterior. Entonces, la verdad es que es un proceso de comunicación complejo. Si ningún proceso de comunicación es igual a otros, estos son tremendamente distintos, porque yo puedo poner algún ejemplo ahora, ¿no? Sí, pero ponga. Sí, sí. Pues hace algunos años tuvimos que atender un proceso que era tremendamente mediático en una región concreta de España, no era en el centro, en una región concreta, aunque influía en toda España, pero el proceso se llevaba allí. Tenía que ver con una posible, luego se demostró que no, contaminación, perjuicio para el medio ambiente, para unas poblaciones que estaban en torno a un complejo industrial. Entonces, ese proceso que nosotros tuvimos que encarar antes, no solamente tenía que ver con cómo se comportaban, cómo tenían que comportarse en la sala las personas. Pongo un ejemplo. Se pidió al tribunal que no admitiera cámaras de televisión dentro de la sala. El tribunal dijo que le parecía muy bien que estuvieran cámaras de televisión dentro de la sala. Por tanto, lo siguiente, que fue la reacción que tuvimos que tener, explicarles a esas personas que estaban implicadas, eran 9 o 10 en total, decirles cómo tenían que actuar, cómo se tenían que mover para que no hubiera una imagen suya en un tribunal que se pudieran utilizar posteriormente cada vez que quisieran hablar de ellos. Pero además de eso, organizar toda una estrategia de por qué sitios tenían que entrar, cómo tenían que separarse para que no estuvieran juntos en determinadas ocasiones, quién era el portavoz ante los medios, que no podía ser ninguno de los imputados en este caso, sino que tenía que ser el propio abogado. Es decir, es un conjunto de situaciones, y además no cualquier abogado, uno de ellos. Son un conjunto de situaciones que hay que estudiar mucho y que hay que planificar muy bien para dos cosas importantísimas: para que ni salga perjudicada la imagen, la reputación de la compañía que está afectada, y para que no esté tampoco perjudicada la imagen de la persona que puede estar implicada. Hablamos de comunicación de crisis, no solo la sufren las empresas, sino las instituciones, en este caso los ministerios, también son carne de esta crisis. Hace escasos 2 años el Ministerio de Sanidad abordaba una de las más significativas, hablamos de la crisis del ébola. Desde su punto de vista, ¿estuvo bien tratada esa crisis? ¿Se dio la información suficiente para tranquilizar, que es lo que se pretendía a la población? Atender un caso de comunicación en situaciones de crisis no es solamente dar información, es dar la información correcta en el momento correcto, al ritmo correcto y a las personas correctas. Esto lo he dicho muy de carrerilla, parece que lo tenía aprendido, pero es que son muchos años viviendo la situación. En el caso que me plantea Alejandro, es probable que hubiera algún fallo. No recuerdo todos los detalles y me cuesta trabajo juzgarlo como tal, entre otras cosas porque en estudio de comunicación no atendemos casos de comunicación ni política ni ideológica de ningún tipo, por tanto nos mantenemos un poquito al margen, ¿no? Bueno, a veces bastante trabajo hay como para encima estar intentando ver y analizar cómo se hace la comunicación de otras personas. Pero creo que en efecto hubo un pequeño, sobre todo hubo, lo estoy intentando recordar, no había acuerdo entre los elementos de comunicación que fluían de unos y de otros sitios. Esa dispersión de los mensajes y esa oposición que había entre unos y otros pudo provocar en un momento determinado algún tipo de problema. Es verdad que cuando estamos en una situación en la que hay un peligro, como podía ser la de la extensión de una epidemia de ébola, como puede ser un incendio, una catástrofe, etcétera, etcétera, las precauciones que hay que tener con todo ello para que las personas se sientan informadas, por un lado, se sientan atendidas, a veces no solamente información, es ofrecerles la ayuda para evitar el problema que se les puede venir encima, para que se protejan. Bueno, todo esto tiene que estar muy coordinado, muy previsto, muy planificado y muy bien hecho. En estudio de comunicación nos gusta decir que la comunicación de crisis que mejor sale es la que está planificada con tiempo. La siguiente pregunta puede ser: ¿y cómo sabemos cuándo va a haber una crisis? No lo sabemos.
pero si no asumimos que cualquier organización puede tener riesgos y que, por tanto, hay que estudiar esos posibles riesgos para ver cómo podemos encarar cada uno de ellos, estaremos haciéndolo fatal. Son 33 años de estudio de comunicación. Yo me imagino que, bueno, pues si podemos contar algún momento especial de comunicación de alguna empresa. Sí, en el libro, en cada uno, el libro, como decía Rosa, hay unos, son artículos que hemos ido publicando durante los últimos 5 o 6 años, por no irnos mucho más atrás, en distintos medios de comunicación, en los que luego hemos agrupado de las distintas áreas que son las más habituales, las más comunes en el trabajo de comunicación, en la labor de comunicación que hacemos en nuestra firma. Al final de cada una de esas áreas hemos utilizado un caso ejemplo de situaciones que hemos vivido y que hemos resumido en cada uno de ellos. Son 11 capítulos. Podemos hablar del que quiera. Yo no voy a hablar de los 11 porque no, sería de los larguísimo. 11 no, claro. pero bueno, pues... Son 12 capítulos, el 12º es esas 33 consejos para una comunicación empresarial de éxito. A mí uno que me llamó mucho la atención es que el empleado debe ser el mejor embajador de marca. ¿Nos puede ampliar un poco este concepto? Sí, pero hablo del caso. Sí. Bien, hablo del caso y hablo del concepto. Sí, es plantearse algo tan sencillo como si yo quiero saber algo de verdad de una empresa, si quiero tener confianza en una empresa, ¿quién puede proyectar mejor hacia mí esa confianza? ¿Un trabajador o lo que diga por ejemplo, el departamento de comunicación o lo que me cuenten en las distintas medios, televisiones, redes sociales, la propia compañía? Bueno, pues yo voy a entender al trabajador como el más confiable, el que me puede contar las cosas de una manera que yo me la crea, que yo la entienda, que yo pueda manejarla y trabajar con ella, ¿no? Por tanto, los procesos de comunicación interna, que es ahí a donde vamos, tienen que tener como objetivo el que esos trabajadores entiendan que ellos son parte de la empresa, que no son solamente unas personas las que se les contrata para hacer un trabajo, que por ese trabajo se les pagan unas cantidades y que luego se vuelven a su casa y ya está, ¿no? Si son parte de la empresa, tenemos que darles las herramientas para que de verdad se sientan implicados en esa empresa y comprendan cómo funciona y comprendan qué es lo que ellos pueden aportar. Así que estábamos hablando antes de crisis. Cuando yo tengo una crisis, si esos trabajadores de verdad entienden la empresa y comprenden qué es lo que está haciendo y están de acuerdo en ello, si no están de acuerdo es que estoy contando mal las cosas internamente, pues ellos pueden salir a la defensiva. Así que por eso son buenos embajadores de marca, son buenos embajadores de reputación, son buenos embajadores de responsabilidad social corporativa, son los mejores que hay. El caso que contamos en el libro es el caso de una empresa de ascensores, ThyssenKrupp, que en un momento determinado y por unas reestructuraciones de distinto calibre, por no entrar en profundidades, tuvieron la necesidad de las distintas plantas que tienen en toda España de ir contando lo que estaba haciéndose o lo que se iba a hacer. Así que provocaron un proceso de lo que se llama comunicación en cascada. Es decir, había una serie de personas en la cabeza que habían proyectado las situaciones hacia los directivos y esos directivos, cada uno se iba moviendo a su área donde con otros directivos iban trasladando esa información a los distintos trabajadores. Esto, por decirlo rapidísimamente, no se hace de forma que yo le cuento al que está inmediatamente detrás de mí en el organigrama la situación y ahí le dejo que lo cuente. No, él lo va a contar al siguiente, pero el siguiente tiene que ver que yo estoy detrás, y el siguiente también, y el siguiente también. Es un trabajo bonito, complicado, lento, que implica que las personas, que los directivos de verdad crean que la comunicación es importante, pero funciona fantásticamente. Y lamentablemente todavía hay una información que sigue copando los principales medios de comunicación, es la comunicación en los tiempos de crisis. No se trata de un nuevo libro de Gabriel García Márquez, por razones obvias, pero sí de un problema social. ¿Cómo se puede atajar o solucionar en la medida de lo posible? A ver, hablamos de comunicación en los tiempos de crisis. Crisis económica. Económica. Sí. ¿La comunicación de quién? La comunicación, los medios de comunicación los medios que están de comunicación, sufriendo... Perdón, sí. no lo había entendido.
Bueno, a ver, yo creo que los medios de comunicación estamos, porque me siento muy implicado en ellos, pasando dos tipos de crisis distintas. Por un lado, la crisis de modelo y por otro lado, la crisis económica. Pero que si no hubiera crisis de modelo, la crisis económica hubiera influido muchísimo menos. Son ambas confluencias, a mi entender, las que están provocando ese problema. Crisis de modelo porque de repente todos sabíamos lo que era un periódico, una revista, todos sabíamos lo que era una televisión, lo que era una radio, y de repente llega una cosa que se llama Internet, donde todo eso cambia, donde todo eso se maneja de una forma absolutamente distinta. Pero hay que tener en cuenta de qué viven los medios de comunicación. En los medios de comunicación, por así decirlo, hay dos productos. Una es la información que compran los lectores, los oyentes, la audiencia, y otra es la cantidad de audiencia que compran las agencias de publicidad, que es lo que realmente financia los medios de comunicación. Si yo no soy capaz de generar una audiencia interesada, que constituya un público de interés para esas agencias, para esos elementos de publicidad donde puedan encontrar la difusión, me voy a encontrar con que no tengo financiación. Y si no tengo financiación, no puedo mantenerme. Eso lo he podido trasladar al mundo digital. ¿He encontrado la forma de financiarme con publicidad en el mundo digital? No. Entonces ahí tenemos el problema. Porque si lo pensamos bien, toda la información que hemos tenido hasta ahora, todo lo que ha sido la relación con los medios de comunicación, ha sido, si yo compro un periódico en el kiosco, por 2 euros, 1 euro y pico, no estoy pagando todo el periódico, estoy pagando el papel y poco. Lo mismo una revista. Si yo enciendo la radio no me hacen pagar más que por el transistor, el aparato de radio que lo compro una vez, ahora ni siquiera, lo vimos en directo con los smartphones. Si yo veo la televisión, pongo la cadena que me interesa. ¿Quién financia todo eso? O los entes públicos, o el Estado, que es una parte de nuestros impuestos, o los Estados, o lo financia la publicidad. Si la publicidad no encuentra rentable como soporte a alguno de esos medios no siguen funcionando, no siguen recibiendo esa información. Y como todavía no hemos sabido trasladarlo al otro elemento, porque ¿de qué hablamos? No, vamos a hacer que los medios, que los lectores paguen los medios, los muros, lo que se dice en los periódicos, porque es información de más calidad. Bien, probablemente sea un sistema. Pero no estamos acostumbrados a ellos. Entonces, perdón, termino. Si eso lo combinas, o lo combinamos con un problema económico, donde encima las empresas que con su publicidad financiaban esos medios tienen que recortar porque no tienen recursos para todo, es realmente difícil que los medios se puedan seguir manteniendo en ese punto. De ahí pues la desgraciada destrucción de, creo que son 17.000 y pico puestos de trabajo en periodismo en los últimos años en España. Y para todas aquellas personas que nos queremos dedicar al mundo de la comunicación, ¿qué consejo nos daría? Pues antes estaba conversando con un grupo de alumnos, interesadísimos por cierto, de la universidad, y yo hacía en voz alta la pregunta del millón, es decir, ¿cuál debe ser la mejor cualidad para un comunicador? Y yo lo hacía en voz alta para contestármela a mí mismo, porque realmente se lo quería contar así. Les quería decir que probablemente la mejor cualidad es tener pasión por las preguntas y evidentemente por las respuestas que generan. Porque si tenemos que comunicar desde el punto de vista del receptor, las preguntas nos permiten conocer a ese receptor. Si tenemos que comunicar dando confianza, las respuestas nos permitirán ayudar a dar confianza, pero además las preguntas internamente en nuestra organización, como responsables de comunicación, conseguirán que tengamos elementos para que quien nos escucha nos cree. Y además, la capacidad de preguntarnos a nosotros mismos, nosotros como empresa, nos permitirá conocer las emociones que tenemos que transmitir
para poder llegar a esos públicos objetivos con el mensaje, en su lenguaje y con credibilidad. Jesús Ortiz, consultor senior de Estudio de Comunicación y profesor del Máster de Dirección de Comunicación en la Universidad Europea de Madrid, un placer y muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla. El placer ha sido mío, no lo de Rosa. Gracias. Gracias, Alejandro. Hasta luego.